Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Sí, muy buenas tardes, junta directiva, colegas parlamentarios, público presente. Bueno, la propuesta de acuerdo para respaldar al actual secretario de la Organización de Estados Americanos evidentemente no puede tener discusión. Menos aún cuando es una persona que convierte a un organismo internacional de suma importancia en protagonista importante en la crisis que bien lo mencionó el colega que me antecedió, no solamente en Venezuela, sino una crisis que tiene injerencia en la región, y eso es absolutamente innegable. Cuando parecía que las reglas diplomáticas eran ineficaces ante gobiernos como el gobierno venezolano y de otras naciones en América Latina, que podían hacer lo que les daba la gana con sus pueblos y con sus instituciones, emerge una figura que sale en defensa precisamente de esa institucionalidad y pone en relieve la importancia de rescatar las funciones de los organismos internacionales ante el descalabro que estaban sufriendo las democracias en el hemisferio, con incidencia en los gobiernos de otros continentes. Fue tarde quizás un poco tarde, cuando en América Latina y cuando en la misma Europa se dieron cuenta que lo que pasaba en Venezuela iba mucho más allá de una crisis interna. Una crisis que se agigantó después que comenzó la diáspora y cuando millones y millones de venezolanos que huían de la tragedia venezolana hicieron que se movieran las placas tectónicas del continente para poder entender que aquí de lo que se trataba era no solamente de la instauración de una dictadura perversa, maligna, sino además de intereses geopolíticos de naciones que intentan penetrar en nuestro continente y que ven en Venezuela precisamente el instrumento mejor o que mejor les paga para poder materializar esas intenciones. ¿Cómo negar a Luis Almagro, que desde que está al frente de este organismo visibilizó la situación tan grave que vive Venezuela? No solamente en su régimen dictatorial, totalitarista, militarista, que dañaba, que vulneraba los derechos humanos, sino además de la crisis compleja por la que estaba atravesando nuestro país, que se agigantaba y que se agiganta cada día más, y que además fue capaz de denunciar la invasión que por parte de gobiernos extranjeros, como el gobierno cubano que tratamos en la sesión pasada, pero además de grupos irregulares, porque fue capaz de decir ante estos organismos la presencia de más de 22.000 funcionarios cubanos aquí en Venezuela, que de frontalmente advirtió lo que significaría para nuestro hemisferio y para el resto del mundo que siguiéramos ignorando lo que ocurría en el país. ¿Cómo negarnos a respaldar a quien ha sido valiente, consecuente, pero además que su accionar ha permitido un giro importantísimo a la función de los organismos internacionales que hoy aprovechan esta crisis para verdaderamente revisar ese funcionamiento y quizás prepararnos para que en futuro cosas como las que ocurría con el gobierno de Hugo Chávez, con el gobierno de Maduro al comprar prebendas como los grupos que votan o que votaban a favor precisamente de lo que le convenía a estos regímenes dictatoriales que insisten en masacrar a sus pueblos. Pues bien, ciertamente, en nombre del bloque de la Concertación, en nombre de la Asamblea Nacional, pero fundamentalmente en nombre de los venezolanos y de nuestros hermanos de América Latina que se dieron cuenta que la tiranía y la dictadura iba más allá de un problema interno venezolano, que fue capaz de penetrar en otras democracias y poner en riesgo una institución tan fundamental como es esa,
pues se dieron cuenta que había que trabajar en conjunto y que el problema no era un problema interno de Venezuela nada más, que la invasión que se estaba dando por el régimen castrista, que encontró oxígeno en ese socialismo del siglo XXI tan perverso, necesitaba gobierno e instituciones capaces de detener. Y Venezuela se levanta en este momento como país con una herencia heroica, con una herencia libertaria, para decir que vamos a respaldar a un hombre que ha dado claras demostraciones por defender las instituciones internacionales que defienden la democracia, la libertad, los derechos humanos, pero fundamentalmente que son capaces de ir haciendo el expediente para que prontamente podamos juzgar a quienes tanto daño le han hecho no solo a Venezuela, sino a nuestra América. Nosotros estamos respaldando ese acuerdo y bueno, esperamos que efectivamente Luis Almagro se mantenga al frente de una institución tan importante como la Organización de Estados Americanos. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.